A ver qué tal, jóvenes, buenos días. Nuevamente el profesor Elvis Yaco les saluda del curso de aritmética. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver el tema de promedios, ¿no? Este tema de promedios, ¿para qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda cuando tengamos varios datos, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un dato 10, puedo tener un 7, puedo tener un 5, puedo tener un 7, puedo tener un 9. Entonces, como yo tengo aquí varios datos, para no estar hablando de cada uno de ellos, ¿yo qué puedo hacer? Puedo elegir a un representante, ¿no? Y a ese representante de este conjunto de datos, ¿cómo se le llama? Promedio, que es justamente el día de hoy, ¿no? Y este promedio que yo voy a calcular, el promedio de estos datos, ¿podría ser 10? No, sí o no. Para estos datos 10 sería muy grande, ¿no? Para que sea el promedio. Debería ser menor que 10. Con estos datos, ¿el promedio podría ser 5? No, demasiado pequeño. Ese promedio debe ser mayor que 5. Y ahí sale otra observación. Mira, todo promedio, siempre en qué intervalo va a estar. Entre el dato menor y el dato mayor. ¿Ves? Eso es otra observación. O sea que con estos datos el promedio no puede salir 20, no puede salir 50. Algo estaría mal. Siempre todo promedio debe estar en este intervalo. Entre el dato menor y el dato mayor. De esa manera, ¿no? Listo, entonces eso sería la primera observación. Entonces, como primera observación es que todo promedio siempre está entre el dato menor y el dato mayor, ¿no? ¿Y cómo calculamos este promedio? De muchas maneras. Una manera es suma de datos entre cantidad de datos. Otra manera es con raíz, ¿no? Y así. Por eso que van a ver clases de promedio. Entonces vamos a ver primero el primer tipo de promedio, que es el más conocido, que se llama promedio o media aritmética, que se simboliza como MH o una X nada más. ¿Cómo se calcula el promedio aritmético? Aquí está. El promedio aritmético se calcula como una suma de datos entre la cantidad de datos, ¿no? Por ejemplo, si tus datos son 6, 6, 2, 7, mi promedio aritmético sería la suma de esos datos, o sea, 6 más 6, así se repite, igual se suma, más 2, más 7, y sobre la cantidad de datos, sobre el número de datos. Y en este caso el número de datos sería 4. Y de ahí sale su promedio aritmético. ¿Ves? Qué fácil. Una observación de esto es que cuando te dan el promedio aritmético, usted puede saber la suma de datos, ¿no? Porque lo único que hace es esto que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces aquí sale una pequeña observación. La suma de datos simplemente es el promedio por el número de datos, ¿no? Una propiedad. Otra observación. Cuando son números que están así en progresión aritmética, por ejemplo, 2, 5, 8, 11 y 14. Estos números están en progresión aritmética porque van de 3 en 3. Entonces, cuando son números que están así en progresión aritmética, o sea, cuando la razón es constante, para hallar su promedio ya no hay necesidad de sumar todo. Simplemente para hallar su promedio aritmético se suma el primer número, que es 2 en este caso, más el último, que es 14, y todo se divide entre la cantidad. Todo se divide entre 2. Así es. Y de ahí sale su promedio. En este caso sería 2 más 14, 16, y entre 2 sale 8. O sea que el promedio aritmético es 8. Y justo el promedio aritmético, ¿quién es? Miren, el dato central. Entonces aquí está la observación. Si son números que están en progresión aritmética, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que están en progresión aritmética? Simplemente cuando la razón es constante, ¿no? Cuando va de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, así. Entonces, para hallar su promedio aritmético, simplemente se suma el primer dato más el último dato y se divide entre 2. Y de esa manera sale su promedio. Ahí está como una propiedad. Siguiente promedio es el promedio geométrico, o media geométrica también se llama, ¿no? ¿Y cómo calcula esta media geométrica? Se calcula como una raíz, ¿no? Y esta raíz va a depender de la cantidad de datos. Si son 2 datos, sea raíz cuadrada. Si son 3 datos, sea raíz cúbica, ¿no? Y así sucesivamente. Y dentro de la raíz, ¿qué vas a colocar?
el producto de datos. Dentro de la raíz va la multiplicación de datos. De esa manera se calcula el promedio geométrico o media geométrica, ¿no? Por ejemplo, si mis datos son 2, 9, 7, 5, ¿cómo calculo el promedio geométrico de estos datos? Sería raíz, ¿no? Pero ¿qué raíz sería? Como son 4 datos, sería raíz cuarta, porque son 4 datos. Y dentro de la raíz va el producto, que sería 2 por 9 por 7 y por 5. De esa manera se calcularía su promedio geométrico. ¿Ya ves? Así es. Una observación acá es que cuando son números que están en progresión geométrica, ya no progresión aritmética, sino en progresión geométrica, ¿no? Por ejemplo, 4, 8, 16, 32, 64. Estos números están en progresión geométrica porque ahora lo que es constante es el producto. ¿Por cuánto te dan cada siguiente número? Sería por 2, por 2, por 2 y por 2. Entonces cuando son números así, que están en progresión geométrica, o sea, cuando es por 2 por 2, por 3 por 3, por un medio por un medio, por un cuarto, para hallar su promedio geométrico ya no se multiplica a todos. Simplemente es la raíz cuadrada del producto del primer dato por el último dato, que es 64. En este caso, 4 por 64 sería 256. Y raíz cuadrada de 256 es igual a 16. Y de ahí sale su promedio geométrico, que justamente es de central. ¿Ya? Entonces esa es la siguiente observación. Si yo tengo números que están en progresión geométrica, para poder, ¿y cómo saber que estos números están en progresión geométrica? Cuando lo que es constante es el producto, ¿no? Por ejemplo, aquí por Q y por Q. Ahí están en progresión geométrica. Entonces, para hallar su promedio geométrico, solamente se saca raíz cuadrada del producto del primero por el último. El término 1 por el término n. Y raíz cuadrada. De ahí sale su promedio geométrico. Más fácil. Siguiente promedio es el promedio o media armónica. Esa media armónica se calcula como una división, mira así. Donde arriba va la cantidad de datos y abajo va la suma de inversas de datos, ¿no? Por ejemplo, si mis datos son A, B, B, C, ¿cómo yo calculo la media armónica de estos datos? Sería división, ¿no? Arriba tengo que colocar la cantidad de datos, que en este caso es 4. 1, 2, 3, 4. Así se repite, el vez también se cuenta. Y abajo tengo que sumar, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que tenemos que sumar? Las inversas de los datos. O sea, sería la inversa de A. La inversa de A sería 1 sobre A, más la inversa de B. 1 sobre B. Ah, profe, se invierte nomás, ¿no? Sí, se invierte solamente. Más la inversa de B. 1 sobre B. Y más la inversa de C. Y de esa manera se calcula su media armónica. Obviamente aquí para hallar el resultado tengo que sumar estas fracciones, ¿no? Y luego divido el 4 entre la suma de estas fracciones y de ahí sale su media armónica. Generalmente esta media armónica sale fracción, ¿ya? No siempre sale exacto, a veces nomás. Listo. Ahora vamos a ver unos ejemplitos. Vamos a calcular la media aritmética, la media geométrica y la media armónica de 12, de 3 y de 6. Primero la media aritmética. Sería 12 más 3 más 6 sobre 3, ¿no? Sería 21 y 21 sobre 3 sale 7. La media aritmética salió 7. Ahora la media geométrica sería raíz, pero sería raíz cúbica porque son 3 datos. Y sería raíz cúbica del producto de 12 por 3 por 6, que es 216. Y raíz cúbica de 216 es 6. Entonces la media geométrica salió más chiquito, mira, salió 6. La media armónica sería arriba la cantidad, que es 3, porque son 3 números, y abajo la suman inversas. Un doceavo, más un tercio, más un sexto. Al sumar estas 3 fracciones, sacando mínimo con un múltiplo, te va a quedar 7 doceavos. Luego este 12, como es un extremo, sube a multiplicar a 3. 12 por 3, 36, y te quedaría 36 sobre 7, que es 5, algo, porque no es exacto. Entonces la media armónica salió mía más pequeño, salió 5, algo. Y la media aritmética salió el mayor.
Entonces ahí hay observaciones, ¿no? Hay propiedades. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, las propiedades de los promedios. Primera propiedad, siempre se cumple que el promedio aritmético es mayor o igual que el promedio geométrico, ¿no? Como puedes ver. Y el promedio geométrico es mayor o igual que el promedio armónico. ¿Ya? ¿Ya? Pero ojo, esto solamente cumple para todo, este simbolito se llama para todo número real, esta es una R, real positivo. Solamente cumple para esos casos, cuando son reales positivos, ¿ya? Ahora, por esta propiedad, al promedio aritmético, como es el mayor de todos, se le llama mayor promedio. Y al promedio armónico también recibe el nombre de menor promedio. O sea que si un problema te pide calcule el menor promedio, ¿qué cosa te está pidiendo? El promedio armónico. Y si te pide el mayor promedio, ¿qué te está pidiendo? El promedio aritmético, ¿no? Profe, ¿y es geométrico? No, no tiene nombre, solamente geométrico nada más. Siguiente propiedad. Esta propiedad 2 generalmente se utiliza cuando son dos datos. Entonces, cuando son dos datos, acuérdate de esta propiedad 2. ¿Qué dice esta propiedad? Para dos datos, digamos que sean A y B. La media aritmética de A y B sería A más B sobre 2. La media geométrica sería raíz cuadrada, porque son dos datos, de A por B. Y la media armónica sería dos veces y abajo la suma de inversas, que es 1 sobre A más 1 sobre B. ¿Ya? Pero si usted aquí aplica pita, desarrolla esta expresión, te va a quedar algo más sencillo. Y esa media armónica de forma práctica es 2 veces A por B sobre la suma de A más B. Mira, cuando es la media armónica de dos números lo puedes hacer así más fácil. Ya no sumas fracciones, solamente multiplicas 2AB sobre A más B. Y cuando son dos datos A y B también que se cumplen. Se cumple la siguiente relación, mira, que la media aritmética por la media armónica, ¿a qué es igual? A la media geométrica al cuadrado. Mira, cuando son dos datos también cumple esta propiedad. Media aritmética por media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. Así es. Ahora, como este es, bueno, ahí nomás lo dejamos. Siguiente propiedad. La siguiente propiedad también cumple solamente cuando son dos números A y B, mira. Se cumple que A menos B al cuadrado es igual a 4 veces la media aritmética al cuadrado menos su media geométrica al cuadrado. Esta diferencia también se puede escribir como producto por diferencia, ¿no? O sea que el A menos B al cuadrado también es 4 veces la suma del promedio aritmético más promedio geométrico por la diferencia, que es la media aritmética menos la media geométrica. También se puede utilizar esto. ¿Ya? Pero estos ya son para problemas nivel Dios, ¿no? Para problemas nivel avanzado. Bueno, siguiente promedio es el promedio ponderado. Este promedio ponderado generalmente se utiliza cuando te dan una tablita o cuando los datos se pueden agrupar, donde en un lado vas a colocar la cantidad de datos y en el otro lado vas a colocar los datos que se tienen. Por ejemplo, aquí tengo el dato X que se repite A veces, el dato Y que se repite B veces, el dato Z que se repite C veces, ¿no? Entonces cuando son datos que se pueden agrupar así en una tablita y te piden calcular el promedio, ¿qué promedio tienes que calcular? El promedio ponderado, ¿no? ¿Y cómo se calcula ese promedio ponderado? Así. Se multiplica la cantidad que es A por el dato, A por X, más B por Y, más C por Z. O sea, así, mira, la cantidad por el dato, más B por Y, más C por Z. Y todo sobre la cantidad de datos, que sería A más B más C. De esa manera se calcula el promedio ponderado. Bien. Profe, no entiendo, no te preocupes, ahora vamos a pasar los problemas, pero eso ya será en el siguiente videito. Así que nos vemos en el otro video.